iglesia, muy buenas noches. Gracias por conectar nuevamente a nuestro servicio de la mitad de la semana. Estamos estudiando el libro de Oseas como hemos estado por las últimas 2 meses y hoy vamos a continuar nuestro estudio con capítulo 13. Estamos ahora en el último parte del libro, porque el libro de Oseas, como hemos visto, está dividido en 3 diferentes partes. La primera, que es la vida de Oseas, su matrimonio con Gomer, y como eso es una muestra de la idolatría que hay en Israel. La segunda parte que hemos visto son muchos capítulos de Dios proclamando su juicio, proclamando el castigo y trayendo a la luz el pecado de Israel, pero de una manera de frente, una manera muy cara a cara, muy como directo, ¿no? Y en esa tercera etapa, tercera parte del libro, lo que estamos viendo, si no recuerdan, es que es un poco diferente. Dios todavía está proclamando los pecados de Israel, está mostrándoles su idolatría, está prometiendo que su juicio va a venir y que ellos van a recibir su castigo, pero en una manera diferente. Él está usando diferentes ejemplos y imágenes para ayudarles bien. Imágenes que llaman la atención de Israel y que haga que ellos realmente piensan en lo que han hecho en su pasado, realmente que pueden ver su pecado y realmente traerlo a la luz, pero en una forma diferente. Él quiere profundizar en esa parte, lo que ya hemos visto en los primeros partes. Y en el capítulo pasado, capítulo 12, él comparaba a Israel a su antepasado Jacob. Jacob era un hombre con muchos fracasos, muchas fallas, un hombre que luchaba contra Dios, que rechazaba a Dios en algún momento en su vida. Él era un mal ejemplo realmente, pero aún él, cuando rindió a Dios, Dios se lo transformó y Dios le dio promesas grandezas y reafirmó su pacto con Jacob, convirtiéndole de Jacob a Israel. Y lo que Dios va a hacer hoy día, lo que vamos a ver es que Dios va a usar el ejemplo de los ídolos, los reyes y las otras naciones para mostrar cómo Israel rechazaron el único rey verdadero y cómo ellos no tienen una esperanza verdadera que solo viene por medio de Dios. Entonces, abren sus Biblias a Oseas capítulo 13 y mientras vayan buscando vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra, Señor. Gracias por llenarnos con tu Espíritu para que podamos entender las verdades que hay en ella, Señor. Nosotros queremos conocerte más, queremos abrir nuestros corazones, Señor. Queremos aprender de la historia de Oseas, de las historias de Israel, Señor. Queremos ser los cristianos, los hijos que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor. Estamos aquí únicamente para ti. Entonces, Señor, abre nuestros corazones para que seamos listos para recibir de tu palabra. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Antes de entrar en este capítulo, antes de realmente estudiarlo versículo por versículo, como siempre, algo que debemos estar pensando mientras estamos estudiando la palabra de Dios es cómo aplica a nuestras vidas. Debemos estar preguntándonos a nosotros mismos preguntas como, si Dios hizo tal cosa con Israel, ¿qué quiere hacer conmigo? O si Dios quería mostrar que Él es así,
que Él es su única esperanza, que Él es su Rey verdadero, ¿cómo puedo ver que Dios quiere hacer la misma cosa o decirme la misma cosa en mi vida también? Entonces hoy eso es exactamente lo que debemos hacer. Mientras estamos viendo cómo Dios quiere llamar a Israel a regresar a Él, dejar sus ídolos, dejar su falsa esperanza y confiar únicamente en Él, nosotros debemos estar pensando cómo podemos hacer lo mismo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos poner nuestra confianza únicamente en Jesucristo? ¿Cómo podemos tener esa esperanza verdadera? Porque eso es la verdad, hermanos. Jesús es el único camino, el único Salvador. Es una verdad que muchos en el mundo, muchos que no son creyentes, no quieren escuchar eso. Pero es una verdad de todos modos. En Juan 14, versículo 6, la palabra dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino hacia el Padre. No hay otra religión que funciona. No hay coexistencia. No hay universalismo. Jesús es nuestra única esperanza. Y cualquier persona que quiere la vida eterna solo lo pueden encontrar por medio de Jesucristo. Y de la misma forma Dios quiere mostrar eso a Israel, ¿no? Los falsos dioses no les dieron esperanza. Los reyes humanos no les dieron esperanza. Las naciones extranjeras tampoco pueden ofrecer esperanza. Una esperanza real y fuerte solo viene por medio de su Padre, del Dios de sus antepasados, el único Dios verdadero. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, con todo eso en mente, entramos en Oseas capítulo 13 buscando nuestra esperanza también. Entonces, versículos 1 al 3. Efraín era muy importante en Israel. Cuando hablaba había temor, pero murió por haber pecado con Baal. Y ahora ha añadido más a su pecado, pues con su plata y según su entender se ha hecho imágenes fundidas de becerros, ídolos fabricados por artífices, y piden a la gente que les ofrezcan sacrificios y los besen. Por lo tanto, desaparecerán como la niebla matutina, como el rocío de la madrugada, como el tamo que el viento arrebata de la era, como el humo que sale de la chimenea. Entonces, para empezar sus ejemplos, para empezar mostrando cómo es Israel, Dios va a mostrar su carácter. Dios está mostrando cómo Él va a traer su juicio, pero ellos lo van a rechazar porque tienen un mal carácter. Y primeramente aquí, Él está mostrando cómo Israel serán desaparecidos como la niebla matutina, como serán esparciados como las nubes de la mañana. Pero antes de entrar en este ejemplo, creo que es muy importante entender aún más, porque lo hemos visto mucho, pero entender aún más el corazón que hay atrás de las acciones de Israel. En otras palabras, ver su carácter para entender
mejor qué realmente era su problema. Porque sería muy fácil leer todas esas cosas, leer que ellos intentaron hacer las cosas bien, que aún estaban ofreciendo a Dios y los ídolos, que pensar, ok, ofrecieron incorrectamente y por eso serán castigados. O pensar, ellos no hicieron las cosas bien, entonces tienen que cambiar lo que hagan. Pero siempre en nuestras vidas también es el corazón atrás de lo que hagamos que vale más que la acción misma. No quiero decir que nuestras acciones no tienen importancia. Sí, tienen importancia, pero nuestras acciones son una muestra de nuestro corazón. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, las cosas que hagamos, solamente muestran lo que ya está pasando en nuestro corazón. Y para entender el corazón de Israel en este momento, creo que la versión, la Biblia de las Américas, explica un poco mejor. Entonces el versículo 1 en la Biblia de las Américas dice, cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Entonces creo que ahora podemos ver un poco más el contexto y entender un poco mejor lo que Oseas y Dios por medio de Oseas quería decir. Ellos exaltaron a sus mismos, uno, y confiaron en Baal, un ídolo, un otro Dios, un falso Dios. Entonces, exaltaron sus mismos y confiaron en otros dioses. ¿Qué dice la palabra sobre los que exaltan sus mismos? Pues en Lucas capítulo 11 de la versión NTV dice, Jesús dijo, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Fíjate, es muy claro eso. Todo aquel que exalta a sí mismo sea humillado. Y eso es exactamente lo que está pasando con Israel. Dios quiere que sean humildes, confiando únicamente en Él y su provisión, su bendición, su plan por ellos. Para que Él puede exaltar a ellos. Para que Él puede bendecir las naciones por medio de ellos. Como Él prometió hacer. Pero ellos consiguieron su propia manera. Ellos están caminando en su propio camino. Ellos tomaron lo que Dios quería dar por sus mismos. Ellos exaltaron a sus mismos. Ellos tienen una falsa esperanza en los ídolos y por eso serán humillados y recibirán la justicia de Dios. Es su corazón de orgullo, su corazón de hacer las cosas sin Dios, su corazón engañoso. Es el corazón detrás de lo que Israel está haciendo. Entonces, ¿cómo serán humillados? Si sabemos que están exaltando sus mismos y por eso serán humillados, ¿cómo serán humillados? Pues, es como dice, ¿no? Es como Oseas nos explica. Desaparecerán como la niebla matutina, como el rocío de la madrugada, como el tamo que el viento arrebata de la era, como el humo que sale de la chimenea. Ellos van a ser dispersados, ellos van a ser separados, van a ser como el humo, ¿no? Y debido a que Israel confiaba en sus mismos y en los ídolos, no pudieron mantenerse
en pie de frente de Dios. Caminaron de un lado a otro siendo humillados en el proceso. Ya no tendrían sus fuerzas, sus riquezas, sus reyes, su comodidad. Dios nunca bendijo a Israel cuando adoraban a Baal. Ellos nunca recibieron bendición cuando ofrecieron a los ídolos, pero aún eso no los detuvo. Siguieron con los ídolos. Ellos siguieron en su idolatría cada vez más y más y más. ¿Por qué? Para nosotros parece tan sencillo. Ok, estas cosas están yendo mal cuando ofrecimos a los baales, a los ídolos, y cuando estamos solamente separados, sagrados para nuestro Dios verdadero, recibimos bendición. Parece tan sencillo. Pero entonces, ¿por qué no pueden verlo? ¿Por qué no han cambiado? Porque sus corazones no estaban en el lugar correcto. Tenían corazones duros y rotos. Se exaltaron a sí mismos. Entonces, ahora serán humillados. Pusieron su esperanza en los ídolos en lugar del Dios Todopoderoso. Y nuestra pregunta es, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? ¿Nos estamos exaltando nosotros mismos como Israel hicieron? ¿O somos humildes como Dios quiere? Todas esas son preguntas que deberíamos hacernos para proteger nuestro corazón, para caminar en el camino correcto como Dios quiere, para tener relación con Él. Versículos 4 al 8, Dios va a seguir usando imágenes para mostrar su iniquidad. Israel en su pecado será desgarrado, como si por un león. Entonces, versículo 4. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, pues yo soy el único Salvador. Yo te conocí en la aridez del desierto. Yo los cuidé y ustedes comieron hasta saciarse. Pero luego su corazón se llenó de soberbia y se olvidaron de mí. Por lo tanto, yo voy a ser para ellos como un león. Voy a acecharlos en el camino como un leopardo. Voy a buscarlos como una osa que ha perdido a sus cachorros. Y cuando los encuentre como león, les desgarraré las fibras de su corazón y los devoraré. Los despedazaré como una fiera salvaje. Qué poderosos son estas imágenes, ¿verdad? Dios está diciendo que Él es como una osa sin sus cachorros, como un león, como un leopardo. Estos son animales salvajes, animales poderosos. Estas imágenes deben llamar la atención de Israel. Ellos deben leer las palabras del profeta Oseas y pensar, wow, Dios está muy serio. Nuestro pecado no es algo light. ¿Dónde hemos apartado del camino correcto? ¿Dónde olvidemos de nuestro Dios? Tenemos que regresar a Él. Esas palabras son fuertes, son imágenes fuertes. Dios está diciendo que Él es su única esperanza, su único Salvador. Ellos están buscando otras naciones, sus reyes, están buscando los ídolos, los falsos dioses.
para ser su Salvador. Están yendo a cualquier otro lugar menos Dios, pero Él es su único Salvador, su única esperanza, y es la misma con nosotros. Nosotros buscamos en la sociedad, los gobiernos, los diferentes lados del político para nuestra salvación. Nosotros buscamos en las riquezas, nosotros buscamos en las cosas que tenemos, buscamos en las redes sociales, en nuestro tiempo de diversión. Buscamos todas esas cosas para ser nuestro Salvador, pero debemos buscar únicamente a Jesucristo. Solamente encontramos esperanza real en Él. Entonces, regresando a Israel, ¿qué es el problema que podemos ver? Sabemos que su corazón está mal, pero ¿qué pasó? Israel recibieron bendición. El Señor los rescató de Egipto. Ellos siguieron a Él. Él proveyó por ellos en el desierto. Ellos nunca faltaba nada. Entonces, ¿qué pasó? En su bendición, Israel se llenaron su corazón de soberbia. Llenaron su corazón de maldad, de quejar, de maltratar a su hermano, de olvidar su pacto y olvidaron su Señor. En pocas palabras, Israel cambió completamente. Antes Israel era como un hijo deseado, un hijo bueno, un hijo perfecto que Dios quería levantar y enseñar y instruir en el camino. Pero ellos olvidaron de Él y cambiaron a ser el hijo rebelde. Y cuando nuestro corazón no está bien, muchas veces apartamos de Dios. Cuando nuestro corazón no está bien, olvidamos nuestro Señor. Enfocamos en las cosas del mundo, enfocamos en los problemas, en nuestro sufrimiento, en las pruebas, en tal cosa, y olvidamos nuestro Señor. Ellos cambiaron. Nosotros muchas veces cambiamos, pero el Señor Dios no. Él sigue siendo el único Dios y Salvador siempre. Su pueblo quedará de su lado cuando lo dejen. Él es todo lo que realmente tienen. No tienen nada más. No tienen otro camino. No hay otro camino. Las otras naciones, los otros dioses no pueden ofrecerles nada. Dios es todo lo que quiere, lo que tienen, y ellos no quieren a Él. Él es donde debería estar su confianza, pero no es así. Él debería ser su único Dios, pero no es así. Ellos clamaron a Dios en su necesidad, pero cuando Él los bendijo, olvidaron de Él. Cuando Él los protegió, olvidaron de Él. Eso es un aspecto muy triste y terrible de nuestra naturaleza pecaminosa. Es que cuando estamos en tiempos buenos, olvidamos de Dios. Olvidamos de la misma persona, el mismo Dios que nos bendijo. Y cuando los tiempos son malos, es más probable que volvamos nuestro corazón a Dios. Es más probable que regresamos a Él. Pero no debe ser así. Debemos confiar en Dios siempre,
No importa si son tiempos buenos o malos, nuestro corazón debe siempre estar únicamente separado por Dios. Por eso el corazón es tan importante. La palabra nos aconseja a guardar nuestro corazón, porque Dios sabe qué tan débil es el corazón humano. Pero, otra vez hablando de Israel, ¿qué será su fin? ¿Qué es el resultado de apartar y olvidar de Dios, de llenar sus corazones de soberbia? Pues como león les desgarraré las fibras de su corazón y los devoraré. Los despedazaré como un fiera salvaje. Eso es como va a pasar. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios quiere destruir su nación? ¿Porque Dios ya es un Dios solamente de ira y no tiene compasión ni gracia? Claro que no, claro que no. Es porque ellos han mostrado que necesitan ser quebrantados para regresar a Él. Porque ellos apartaron de Él y porque Él quiere que regresen a Él otra vez, Él va a quebrantarles. Pero tenemos que recordar algo muy importante. Nosotros somos iguales. Muchas veces tenemos que ser quebrantados en algunas áreas de nuestras vidas para que Dios pueda restaurarnos. Siempre tenemos que recordar que las pruebas, cada corte que Dios haga es para nuestro bien. Es como dice en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Las pruebas y aún el sufrimiento es para que seamos más fuertes, para que tengamos resistencia en el futuro, para que seamos más como Cristo, con un carácter aprobado, un carácter que termina en esperanza verdadera. Eso es lo que Israel les faltaba, un carácter aprobado que termina en esperanza, y una esperanza que nos llena del amor de Dios. Pero eso es lo que Dios está haciendo a través de su justicia, a través del castigo, a través del sufrimiento. Israel van a sufrir, pero sabemos por qué. Nosotros en este mundo, en el mundo caído, con nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a ser probados, vamos a ser confrontados. Muchas veces vamos a sufrir, pero sabemos por qué. Para que tengamos un carácter aprobado y una esperanza en el único Salvador. Versículos 9 y 10. Tú, Israel, te has corrompido a pesar de que contabas con mi ayuda. ¿Dónde está tu rey? Que venga a proteger todas tus ciudades. ¿Y dónde están los jueces y el rey y los príncipes que me pediste? En mi furor te di rey y en mi ira te lo quité. Ahora estamos empezando a ver cómo Dios
es realmente otra vez su única esperanza que Israel puede tener. Cuando ellos confiaron en sus reyes, Él era el rey verdadero. Incluso cuando Israel siente el dolor del castigo de Dios, todavía pueden encontrar ayuda en el Señor si solo se volvieran a Él. ¿Recuerdan esa historia que Dios está contando? Dios dijo que Él era su rey, Él era su líder perfecto, que era todo lo que necesitaban. Pero la gente de Israel quería ser como las otras naciones. Querían un rey humano. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Cuando rechazaron al Señor como su rey, Él les dio la clase de rey que sus corazones deseaban y merecían. Tenían un rey perfecto en Dios, pero querían un rey humano como el mundo. Dios quería ser reconocido como el rey de Israel sin importar qué hombre se sentará en el trono, pero ellos querían su propia manera. Pero ¿qué pasó con los reyes? Pecaron, engañaron, exaltaron sus mismos. Ellos hicieron exactamente lo que Dios no quería. Otra vez, ellos tenían un corazón duro y roto, un carácter malo y corazones lejos de Dios. ¿Y qué pasa cuando hay un mal líder? Los demás muchas veces van a seguir su ejemplo, van a caer en la misma cosa. Y eso es lo que pasó con Israel. Ellos siguieron el ejemplo de sus reyes, exaltando sus mismos, endurando sus corazones, apartando de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Serán humillados y quebrantados para que regresen a Dios, su Rey verdadero, y para que tengan una esperanza verdadera. Versículos 12 al 13. Pero no he olvidado la maldad de Efraín ni su pecado. Es un hijo poco inteligente que al momento de nacer no encuentra la salida. Por eso le sobrevendrá dolores como de mujer parturienta. Y ahora Dios va a mostrar el estado tan triste de Israel y el juicio que va a venir por ellos. Son como un hijo poco inteligente, no saben en cuál dirección van. Dios no ha olvidado su maldad ni su pecado, y probablemente es porque ellos no querían dejarlo. ¿Por qué? Dios promete en su palabra, cuando nosotros arrepentimos, rendimos a Él, cuando confesamos nuestros pecados, estarán tan lejos como el este del oeste. Y Israel, al negar a arrepentirse, al negar a dejar sus ídolos y su pecado, al negar ser sanado y restaurado por el Señor, solo está causando más dolor, como un bebé que no quiere nacer. Mi esposa y yo no tenemos hijos todavía, pero yo he escuchado historias de hijos que no quieren nacer. Y es una situación muy grave porque causa tanto dolor por la mamá, pero también puede ser muy, muy peligroso por el bebé, hasta que pueden morir. Y Dios está usando esta imagen, este ejemplo, para mostrar el estado de Israel. Ellos, por no querer arrepentirse, por elegir su pecado, solamente están causando más dolor. Su dolor aumenta y aumenta y aumenta hasta que ahora
están prácticamente muertos espiritualmente. Estos dolores van a seguir siendo más y más intensos, van a venir más, van a tener más duración. Así son los dolores del parto. Y eso es el tipo de dolor que está pasando en Israel. Entonces, versículo 14. Y habré entonces de librarlos del poder de la muerte, habré de ponerlos a salvo del sepulcro. ¿Y dónde están las plagas de la muerte? ¿Y dónde está la destrucción del sepulcro? Por mi parte, ya no tengo compasión. Dios ahora se está preguntando, ¿debo salvarles? ¿Debo rescatarles de sus consecuencias? Este versículo es muy poderoso porque nos muestra que ellos tienen una opción de seguir a Dios verdadero y que Dios es el único camino. Dios es el único que tiene el poder de salvarles. Ellos tenían la opción de seguirle a Él, pero eligieron negarle en cambio. Ellos tenían la opción de arrepentirse, pero ellos no querían hacerlo. Y fíjate, nosotros tenemos la misma opción, la misma elección hoy en día. Por nuestro pecado, cada uno de nosotros merecemos la muerte. Merecemos ir al sepulcro. Pero Dios en su gran misericordia y compasión nos envió su único Hijo a tomar nuestro lugar, a morir la muerte que nosotros merecemos, a vivir la vida que nosotros nunca hubiéramos podido vivir, a pagar el precio por cada uno de nosotros y para vencer la muerte. El Señor es nuestro poderoso libertador. Nuestro pecado y el juicio es grande, pero no es mayor que la capacidad y el poder de Dios para redimirnos, para restaurarnos. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, Pablo cita este versículo en Oseas diciendo: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la opción de elegir la vida que no merecemos. Si solo elegimos arrepentirnos y entregar nuestras vidas al gran Redentor, Jesucristo. Jesús tiene el poder de restaurarnos, liberarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Solo tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Y dar gracias a Dios porque Él nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y lamentablemente, Israel tenían el mismo Dios, la misma opción de seguir a Él. Pero ellos rechazaron el único Dios. El único Dios que puede salvarles, su única esperanza. Ellos eligieron rechazarlo. Y así, como podemos ver, la compasión de Dios está escondido y está
llegando su juicio. Van a ser castigados, pero con un propósito. Entonces, ¿qué pasará con Israel? Versículos 15 y 16. Aun cuando Efraín prospere entre sus hermanos, desde el desierto vendrá de parte del Señor el viento solano, y se levantará para secar su manantial y agotar su frente. El Señor saqueará sus tesoros y todas sus preciosas alhayas. Samaria quedará asolada para haberse rebelado contra Dios. Sus hombres caerán a filo de espada, sus niños serán estrellados contra el suelo y sus mujeres encintas serán abiertas en canal. Entonces es muy sencillo. Ellos van a recibir el castigo, el juicio perfecto de Dios. A largo plazo, Israel va a ver la gloria de la rendición de Dios y su poder sobre el pecado y la muerte. Sin embargo, en el corto plazo, Israel será castigado por su rebelión contra Dios. Ellos, por su corazón duro, por no confiar en Dios y por poner su esperanza en los lugares equivocados, recibirán el castigo. Y para ir terminando, como yo dije al principio, es tan importante que no solamente escuchamos la historia, es tan importante que no solamente pensamos que nosotros tenemos todas las respuestas, que nosotros no tenemos nada por aprender, que ya hemos llegado. Nosotros tampoco no solamente debemos escuchar la palabra de Dios como mera información, pero debemos meditar en ella, pensar en estas verdades, ver el estado de Israel y pedirle a Dios a revelar si hay la misma cosa dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos este capítulo a nuestras vidas? Pues primero, tenemos que recordar que es el corazón que realmente importa. Y no quiero decir que las acciones no son importantes. Sí, lo que hagamos, lo que pensamos, lo que decimos, esas cosas tienen importancia, tienen valor, pero solo son una muestra del corazón que hay dentro de nosotros. Si nuestro corazón no está bien, no importa qué tanto conocemos, vamos a estar perdidos. Vamos a apartar de nuestro Señor en algún momento. Vamos a elegir nuestro pecado como Israel. Ellos sabían todo, pero su corazón estaba roto y duro. No tenían este carácter aprobado. Entonces, número 1 es pedirle al Señor a revelar nuestro estado de corazón y sanar nuestro corazón de cualquier tipo de maldad. 2, tenemos que recordar de que de los que exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que son humildes serán exaltados. Es algo que yo estoy aprendiendo siempre, cada año más que estoy caminando con el Señor. Yo veo más y más la importancia y la profundidad de la humildad. Pero no cualquier tipo de humildad, no una humildad falsa, no una humildad humana. Estamos hablando de una humildad bíblica, la misma humildad que hay en Cristo. En Filipenses dice que Cristo, siendo igual a Dios, no lo lograba alcanzarlo. Y Él fue obediente a su Padre hasta la muerte por su humildad. Eso es el tipo de humildad que nosotros debemos desear.
Esa tipo de humildad es algo que cada uno de nosotros debemos querer. Entonces, ¿cómo hagamos esas cosas? ¿Cómo podemos sobrevivir el sufrimiento? ¿Cómo podemos tener el corazón correcto, ser humildes, confiar en Dios, reconociendo a Él siempre? ¿Cómo podemos durar la prueba, tener este carácter probado, tener esperanza? ¿Cómo? Otra vez, regresando a Juan 14:6. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Solo es posible por medio de Él. Solo es posible vivir la vida cristiana si somos llenos de Cristo, si Cristo es el centro. Porque Él es quien va a darnos el nuevo corazón. Él es quien va a exaltarnos cuando somos humildes. Él es quien va a darnos su espíritu para que tenemos las fuerzas y la dirección necesaria. Es solo por medio de Cristo que la vida cristiana sea posible. Entonces, mi reto, si solo Cristo puede hacer esas cosas dentro de nosotros, nosotros tenemos que conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces, lean los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aun si tengan 5, 6, 10, 15 años caminando con el Señor, Él es infinito y nosotros no. Siempre podemos conocer aún más, aún mejor nuestro Salvador. Y cuando conocemos mejor a Jesucristo, nuestra fe crezca, nuestra fe aumenta, podemos durar la prueba, podemos durar el sufrimiento, podemos tener un carácter aprobado y vamos a tener esperanza real. Y mi ánimo para ustedes es cuando conozcan a Cristo, cuando vean a Él, su carácter, su corazón, su forma, hagan lo mismo. Porque Él sufrió más que cualquier de nosotros. Él sabe cómo es el pecado. Él tomó la copa completa de nuestro pecado. Y Él quiere liberarnos. Y Él quiere amarnos con un amor incorruptible. Solo podemos tener esperanza por medio de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos un tiempo más en tu palabra, Señor. Gracias por llenarnos con tu espíritu para que tenemos esperanza, para que tenemos dirección, para que podemos poner en práctica tu palabra, Señor. No queremos solamente ser oyentes, sino participantes, Señor. No solamente llenar nuestras mentes con conocimientos, sino queremos tener corazones transformados, Señor. Entonces, gracias por enviar tu Hijo. Gracias por darnos el ejemplo de Israel para que podamos aprender de ellos. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas y ayúdanos a conocerte mejor, ser humildes, para que tú nos puedas exaltar, para que tú recibas la honra y la gloria, Señor, para que tú puedes ser reconocido como el Rey de Reyes aquí en la tierra, lo cual sabemos que va a pasar. Entonces, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Amén. Gracias, hermanos, por conectar a nuestro estudio de Oseas. Gracias por seguir estudiando la palabra con nosotros. Es un gusto siempre estudiar con ustedes. Entonces, yo soy Alex con Calvary La Semilla. La próxima semana vamos a terminar el libro de Oseas. Entonces siguen conectando, siguen escuchando, siguen buscando al Señor siempre. Entonces, gracias una vez más y Dios les bendiga.